Muy buenas tardes, bienvenidos a Canal Agrositio. Estamos acá con el rabino Sergio Bergman. Con él siempre conversamos, pensamos, tratamos de imaginar un poco lo que está pasando en la sociedad. Así que bueno, nos ha recibido hoy acá en su casa, en su biblioteca, en su lugar, en este espacio donde calculo que reflexionás y lees. Y la idea es trabajar un poco el momento actual, trabajar el momento social, trabajar incluso el rol de él, que se la juega y bueno, y asume el rol de querer meterse en la política y embarrarse, como decimos a veces. Pero vamos a empezar un poquito, Sergio, si te parece, por... Más o menos pasaron 2 años después de la resolución 125 y vos ahí también asumiste un rol, viste en el sector agropecuario, un sector que salía a reclamar cosas legítimas. ¿Cómo ves ahora las cosas pasado ese tiempo? ¿Qué reflexión harías del momento actual? Bueno, para mí siempre es una muy buena oportunidad tener, ¿no?, un espacio de conversación con la gente de campo por 2 dimensiones, ¿no? Una es la del trabajo. Yo creo que no tengo ninguna duda que cuando alguien está en emergencia y requiere asistencia se la tenemos que dar, pero cuando una política de Estado es asistir permanentemente y subsidiar, lo que se daña es el capital espiritual de la nación. Y creo que en ese sentido el campo es un muy buen ejemplo de que con el esfuerzo del trabajo es donde progresamos, como al mismo tiempo que no hay ninguna posibilidad de que haya distribución sin riqueza. Entonces tenemos que alentar mayor producción de la riqueza para que haya una distribución no por caja sino por ley. Y esto creo que forma parte de los atributos de lo que el campo le puede dar como motor, como usina a la nación en una economía global y no solamente regional, donde debíamos estar cada vez más insertos y no más aislados. Pero la reflexión de hace 2 años con la 125 es que fue una gesta cívica federal del campo, de ponerse otra vez de manifiesto de que cuando uno creía que todo estaba perdido y no había ninguna posibilidad, uno supo resistir e insistir en aquello que creía que no corresponde. ¿Y qué es lo que no corresponde? Que lo que no está dentro de la Constitución no prospere. Que las retenciones, que eran ya inconstitucionales inmóviles antes de la 125, en la 125 por un error de cálculo y por una tosudez política de no quedar marcha atrás, porque yo también le quiero recordar a mis hermanos del campo que si hubieran dado marcha atrás con la 125 en unos puntos, se los llevan puestos. Acá el problema fue que no quisieron ir marcha atrás. Entonces una franja de pequeños y medianos productores que les sacaron no la retención, sino la viabilidad. Entonces cuando vos perdés viabilidad y no solo rentabilidad, salís a la ruta, cortás todo y si no, basta. Creo que fue muy importante que el hombre de campo se reconoció ciudadano. Salió de la tranquera y ocupó un lugar en la participación de construir la república, que es con compromiso, no solamente con voto. Lo que tenemos pendiente son políticas agropecuarias. Desde la 125 el campo no tiene nada. Tiene pequeños paliativos puntuales con la intención de dividirlos para darle a cada uno un poquito, que pierdan la cohesión, que esa mesa de enlace que a veces se desenlaza, supo representar los intereses de un sector, gente que no piensa igual, pero que pudo estar junta en esta lucha, que ese patrimonio de alguna manera se empieza a erosionar y se empieza a perder porque le empiezan a dar a cada sector un poquitito para perder la fuerza del conjunto. Yo creo que es muy importante volver a recuperar esa cohesión, que no es uniformidad, y no es decir lo mismo, pero sostener el mínimo común, como así también fue los representantes que sí entraron en la última elección legislativa, que entraron para representar al campo más allá de cualquier partido, y después nos empiezan a explicar que cajonean los proyectos, que uno se debe a la obediencia partidaria, etcétera, etcétera, y se olvidaron de representar los intereses del campo porque no hubo una sola ley que este último Congreso haya promulgado a favor del sector. Entonces acá tenemos pendientes no solamente con un oficialismo, sino con nuestros propios representantes, que yo no estoy diciendo que lo hicieron con dolo, pero con una gran ineficiencia, no lograron cumplir con la promesa de leyes y de políticas agropecuarias que hagan prosperar a este sector. Lo más importante para mí de la 125 es qué van a votar en octubre. Porque así como los visité para ayudarlos, yo los voy a visitar con el padrón electoral. Porque yo quiero ver si el campo, además de ser telúrico y muy argentino en su dimensión autóctona, aprendió de los principios de la República o va a seguir votando por la renta. Este año no hubo la seca del año pasado, y ya todos nos acostumbramos a un umbral de retenciones donde todavía la rentabilidad,
los commodities, el valor global, el viento de cola, lo que quieras, hace del campo no solamente una actividad rentable, sino también una trampa en la cual muchos empiezan a especular que entre los principios de quienes abolieron la funcionalidad de la República y tomaron el campo como propiedad privada sin respetar el trabajo privado de los que lo hacen al campo, se llevan de cada 10 camiones 3, para empezar. Y que ahora, más allá de la idea de que eso sería bueno si va a un plan de distribución segmentado, los pequeños, los medianos, los grandes, y que lo que se retiene va a través de la ley, la auditoría, un poder judicial, a través del trabajo legislativo, y no como ahora que va a una caja de uso discrecional que nadie puede controlar. No quiero ni hablar de la ONCA recientemente disuelta para que no queden rastros, para volver a tener sistemas de control. Creo que hay que apelar a nuestros hermanos del campo que, por favor, además de votar mejor, seamos consecuentes con lo que ya sabemos que pasó y que no voten con la campaña ni con la renta, sino con la conciencia y con la ley de la Constitución. Sergio, vos siempre hablabas de capital social, ¿no? Digamos, era un tema que a vos te apasionaba. Yo hoy estoy como muy enganchado con esto. Mirá, ahí nos traen unos mates. Y un balance tuyo, abril de 2011, ¿no? Después de 10 años de lo que fue, digamos, la crisis desde el 2001, digamos, más allá de muchas cosas que a nosotros por ahí puedan no gustarnos, de desprolijidades que tienen que ver justamente con no respetar la República, ¿la Argentina va construyendo más o menos un entramado, o este entramado, digamos, es muy ficticio, es muy temporal? No, yo creo que hay una maduración importante, en 2 niveles. Primero, que hace 10 años dijimos que se vayan todos, y no funcionó. Y lo aprendimos nosotros, porque te diría que tampoco tiene que ver con los que nos gobiernan. Tiene que ver una sociedad que va madurando. Cuando digo madurando no me refiero a un crecimiento de la niñez a la adultez. Estamos adolescentes, ¿no? Estamos como avanzando en nuestra adolescencia. Igual todavía queremos un papá, una mamá que nos haga el país, queremos a alguien con mano dura que nos gobierne, que compre la paz social con las prebendas de los intermediarios de referentes sociales que ahora son punteros, abonar no al sindicalismo, sino a la mafia sindical, que no es lo mismo, para que no te paren el país y para que de alguna manera llegues a arreglos con ellos para que su poder no sea desmedido. Entonces creo que ahí hay un avance, que todavía no es una emancipación adulta, pero por lo menos no es el pensamiento infantil, que yo les quiero recordar a todos que a un presidente constitucional del 2001 lo echamos nosotros. Hay mecanismos institucionales para que si hay un presidente que es aburrido o se quedó dormido, se lo renueve por otro, no llevarnos 5 presidentes un fin de semana hasta que el que tenía que ser llegue a serlo. Pero esa inconsistencia no se explica con la cacerola y el corralito. Se explica con la inmadurez institucional de la poca disciplina cívica, apego a las normas, a los valores y a la ley que tenemos los argentinos. ¿Qué es lo que madura en estos 10 años? Que ahora tenemos que decir que se metan todos. No que se vayan todos, que nos metamos todos. Que le expliquemos a nuestros hijos que ese capital social y espiritual de la nación es un ciudadano comprometido que no solamente vota, sino que participa. Que encuentra que lo público no es de un gobierno, lo público es de todos. Es el lugar que tenemos que volver a reivindicar en la participación para cuidar el patrimonio, no solamente económico, sino en valores de la nación. Y en este punto yo creo que vamos a avanzar, porque también hay que decirlo, no es que todo lo que se hizo está mal. Porque no es que todo lo que se hizo está mal. Me parece que muchas cosas se hicieron bien. Acá hubo política de derechos humanos que hay que reconocerla, acá hubo asignación universal, algunas medidas muy específicas de asistencialismo que eran imprescindibles. Hay temas también de pilotear la crisis del año 2002, 2003, etcétera. Pero lo que uno no se puede confundir es que buenas medidas hechas aboliendo el sistema o fuera de la ley de los 3 poderes independientes, por más buenas ideas, está mal. Que hay que hacerlo dentro de la plena vigencia del Estado de Derecho en el marco de las instituciones de la Constitución. Parece algo formal y para mí es espiritual, porque tenemos que cumplir con ese funcionamiento. Porque eso es lo que permite el control, el monitoreo y que haya poder pero no abuso de él. ¿Qué es lo próximo que viene? Y te digo los próximos 10 años. Porque yo creo que el problema no es quién gana una elección, sino qué sociedad la sostiene. Si nosotros vamos a madurar o no en participación y en responsabilidad, que en vez de salvarnos de a uno, que es como nos hundimos todos, empezamos a salvarnos reconociéndonos fraternalmente como hermanos que somos esta familia de argentinos. Te voy a decir
4 o 5 palabras y a ver si las podemos construir, ¿no? Si me ayudas a construirlas. Si te digo una palabra que es militancia, participación, ideas con ideologías, mucha constancia en eso, apalancamiento en el gobierno, cámpora. Y por el otro lado te digo, digamos, ¿qué hay o qué contraste hay, digamos, contra eso? O digamos, para... Mira, yo creo que el fenómeno de la cámpora, independientemente que no tenga ni los números, ni la magnitud, ni la profundidad que se le quiere dar a partir de los últimos 6 meses con el fallecimiento de Néstor Kirchner, es un fenómeno que tiene que ser analizado y tiene que ser estudiado. Para mí es un excelente ejemplo, para la didáctica de mi catequesis cívica. Es decir, es el ejemplo más palpable de que no era cierto lo que me contestaban y decían, que los jóvenes están en la pavada, no se quieren comprometer, están en el consumo, están alienados, están desganados, no tienen ideas, no, para nada. Yo ya lo tenía claro. Porque sé que un joven es un estado del espíritu y que requiere un ideal y tiene una vocación. Y no es cierto que los jóvenes no quieren. El problema es que los jóvenes no tienen ejemplos. Y los jóvenes no tienen caminos claros por donde conducir. Entonces, la cámpora es un excelente, para mí, ejemplo de lo peor para reivindicar de la política argentina. Si hay un personaje de la política argentina que no se lo puede reivindicar, es cámpora. Pero no es un tema ya de peronismo o no peronismo. Los mismos peronistas lo dicen. Pero la genialidad de quien lo manipuló entendía que levantar las banderas fundados en mitos y no en verdades históricas, poniéndole, además de plata, pasión y mística de una lucha en reivindicación, no importa el contenido, sino justamente el continente. Y entonces ahí es donde corremos riesgos, porque si vos llevas a los jóvenes a una militancia de que defienden lo que no pueden explicar, porque defienden lo que no pueden explicar. Yo quiero recordar que el último Perón canceló al primero. Y este movimiento quiere reivindicar al primer Perón, que es además el que los echó de la plaza. Además de una idea que yo creo que es peligrosa, que es no reconocer la tragedia que se avecinó a partir de lo que sucedió con Cámpora. No solamente lo que pasó en Ezeiza, sino que después de la Cámpora lo que nos falta a nosotros es que recreen la López Rega. Es decir, un total desconocimiento de las verdades históricas, que yo digo, podemos discutir un montón de cosas. Pero la contracara de eso, ¿qué es? Vos ves una cantidad de jóvenes, apasionados, involucrados, y eso es lo que se llama hoy profundizar el modelo. ¿Por qué? Porque una cosa es la era del kirchnerismo con Néstor y otra es con Cristina. Para explicarlo muy sintéticamente, Néstor nunca compró la mercadería que vendía, y Cristina sí. Néstor tenía muy claro que la clave era retórica en la que ni siquiera él mismo creía, poder y caja. Y Cristina está convencida que esta es una lucha ideológica. Y creo que eso lo tenemos que volver a poner en la justa medida. Ideologías para llevar adelante el país, nunca para dividirlo. Ideologías para llenar de contenido la ley, nunca para burlarla. Ideologías para que respetemos las normas del juego y no hagamos un juego con las normas. Y no correrte ni por izquierda ni por derecha, porque las ideologías dentro del justo medio de la ley. Creo que los jóvenes tienen que volver a tomar participación y más allá de los buenos o malos ejemplos, salir de la visión monolítica, cerrada, de que uno solo tiene toda la verdad y que la Argentina se divida entre amigos o enemigos. Yo creo que tenemos que volver a ser todos hermanos, con la diferencia de que no tenemos que pensar igual. Es muy bueno no pensar igual, pero no por ello no estar juntos. Me surge ahora la palabra oposición, ¿no? De paso te tomas un matecito. Me surge la palabra oposición, me surge que, bueno, también uno tiene que aportar, digamos, no podés echarle en cara a la oposición o lo que sea, si vos decís, bueno, ¿y vos qué hacés para esto? ¿Vos en qué ayudás o qué aportás, no? Pero, ¿cómo estás viendo eso, digamos, crisis de partidos? A lo mejor identidades que uno empieza a ver que se mezclan, digamos, no era tan difícil aliarse prácticamente todo lo de la oposición en algo, sin embargo, parecería que no, hay más personalismo que idea. Sí, yo creo que es importante asumir la responsabilidad que la sociedad tiene. Te digo, no hay nada más apasionante y fácil que hablar de los políticos. Te dan material infinito. Claro. Yo digo, pero tenemos que hablar de nosotros, en algún momento tenemos que hablar de nosotros. Esto que estamos viendo es la consecuencia de lo que implosionó en el 2001.
Y yo por eso quisiera también como llamar a la reflexión, ¿no? Y recordar con la gente que nosotros tuvimos un pequeño accidente electoral. El pequeño accidente electoral que tuvimos nosotros es que con el 22% de los votos Néstor Kirchner llegó a ser presidente. ¿A raíz de qué propuesta? ¿De qué revolución? ¿De qué doctrina? ¿De qué ideología? La pelea entre Menem y Duhalde. En la Argentina se discuten personas, no ideas. Los resultados electorales surgen de peleas, no de propuestas. A partir de ese accidente electoral del 22%, quien subió, tomó el poder y abusó de él primero para eliminar a aquel que fue su mentor. Y luego para extender el modelo de una sola provincia, que era Santa Cruz, y hacer del país Santa Cruz. No hay una sola idea original que desde el año 2003 se aplica en la República Argentina que no haya sido moldeada, preformada y aplicada en Santa Cruz. De los fideicomisos de obras públicas, llevarse puesto a los empresarios, abolir la independencia del Poder Judicial, Legislativo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vos decís, bueno, perdóname, ¿cómo puedes? Digo, pero escúchame, esto no lo vimos, que es nuevo, es del 2011, no es del 2011. Esto es de la Argentina que está terminando en su manera de hacer política. ¿Y cuál es la que tiene que venir? Me dice, bueno, porque vos sos crítico del kirchnerismo, del oficialismo. No, yo soy crítico de nosotros, de los argentinos. El trabajo de ser oposición es de los partidos políticos. Nosotros ahora que nos queremos meter en la política, ya no solamente la cívica, sino la partidaria, es para generar lo que va a venir. Yo estoy pensando en la política para mis hijos, no para ver cómo resistimos a los K o cómo construimos una oposición fuerte. Ese es el trabajo de los que ya están. Nuestro trabajo como mentores, educadores y padres es generar las condiciones de la política que va a venir, aprendiendo de lo que nos pasó. ¿Y qué es lo que nos pasó? Que destruimos el sistema político partidario en la Argentina. Lo tenemos que volver a reivindicar, llenar de contenido y de sentido y decirle a nuestros hijos que así como a mí para cuidarme me dijeron no te metas, para cuidarlos a ellos no hay nada más peligroso que no meterse y no comprometerse. Si nuestros jóvenes son creativos con la música, con el arte, con el deporte, con la actividad privada, ¿por qué no pueden ser creativos para la política y para lo público? Entonces hay que alentarlos con el ejemplo. No le digamos a nuestros hijos, ustedes porque son jóvenes van a ser el país que nosotros no intentamos. No, ustedes porque son jóvenes lo van a poder ver y lo van a poder terminar. Pero nosotros tenemos que empezar. Y de ahí que nuestra vocación, que si bien parece testimonial, porque nuestro parece testimonial, ¿verdad? Pero por eso uno se mete en la referencia social y religiosa a tratar de insuflarle valores, y nosotros queremos agregar valores a la política, pero no con la idea de denunciarla, no con la idea de partir, no con la idea de dividir, sino justamente de empezar a juntar lo que no se quiere juntar y decir justamente que en la política vamos a encontrar una agenda para resolverle problemas a la gente y no solamente a los dirigentes. Vos me contestaste bastante de lo que iba a ser la próxima pregunta y seguramente lo que muchos productores del otro lado pensarán que es, vos te presentás como candidato a jefe de gobierno de la ciudad, armaste, digamos, un movimiento, que te acompaña mucha gente, que pasa a ser un partido que se llama Partido Blanco. La pregunta es, ¿cómo te imaginás vos en todo esto? ¿No? Digamos, ¿cómo es el paso siguiente? Hay mucho de testimonial, como decís vos, a lo mejor, quién sabe, ¿por qué no? A lo mejor lo ganarás o alguien te dirá, ¿querés venir de vicejefe de gobierno conmigo, etcétera? ¿Cómo te imaginás después? Porque esto podría ser también vos como, qué sé yo, como diputado, o vos en otro espacio. ¿Cómo imaginás eso? Mira, lo más relevante de la decisión que tomamos es que no es un salto, sino un paso. Nosotros venimos caminando muchos años, peregrinando la patria, construyendo con Argentina Ciudadana esta idea de transformar el habitante al ciudadano, y ahora vamos un pasito más, que es el ciudadano al afiliado, del ciudadano al funcionario, del ciudadano al representante. Todas herramientas de la Constitución. Porque si el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, yo le pregunto a la gente de dónde creen que va a venir la reposición de stock. Si nos quejamos que tenemos siempre más de lo mismo, ¿de dónde creen que va a salir? De la sociedad civil. Entonces, mi vocación está en el magisterio. Yo lo hago en realidad como maestro. Digo, mira, es verdad, candidato a jefe de gobierno, tengo una visión de mi ciudad. ¿Y por qué de mi ciudad? Yo en realidad creo en el país republicano, representativo y federal. Pero yo no puedo visitar a mis hermanos en las provincias sin empezar en mi propia casa, en esta ciudad, a hacer algo. Y mi oportunidad acá no tiene que ver con la máxima investidura de la ciudad, que es mi candidatura. Mi candidatura
es solamente un recurso para atraccionar para que los vecinos de Buenos Aires se hagan cargo de las comunas. ¿Por qué? Sobre todo mis hermanos del campo lo saben muy bien. El porteño, además de engreído y sofisticado, que cree que sabe todo, es profundamente ignorante. Los porteños van a votar las comunas, no saben lo que vamos a votar. Vamos a entrar a un cuarto oscuro el 10 de julio y te van a abrochar con 7 tipos que vas a elegir para comuneros o consejeros comunales, que vos no sabés ni quiénes son, ni quién los puso, ni a cambio de qué. Entonces ahí yo planteo, no, mira, armemos una herramienta, un partido. Cuando yo digo vecinal, no es vecinal porque Buenos Aires es muy grande para vecinal, pero podría llamar comunal. Mi primer vocación, ¿sabes qué es? Es ir a buscar a los vecinos de la comuna y decir, mira, no arreglen la Argentina, no arreglen la ciudad, arregla el barrio. Ahora hay una herramienta, involucrate. ¿Y qué aparato tenemos? ¿Y quiénes son nuestros punteros? ¿Y quién es nuestra gente? No, la gente, los vecinos. Nosotros vamos a buscar a los vecinos, las asociaciones civiles que ya existen, el vecino bueno que todos conocen. Decir, mira, vos no querés ser consejero comunal, ¿qué pasa? El vecino no sabe que si no está en un partido no puede ser. Entonces hay que darle la herramienta. Para nosotros, partido es un medio, no es un fin. La visión de un movimiento es generar una red federal en todo el país de un montón de buenas iniciativas vecinales, municipales y provinciales que, como no pasan en Buenos Aires, nadie las ve, pero nosotros que miramos desde Buenos Aires al país federal, sabemos que hay muy buena gente trabajando, ocupando los espacios, y esa Argentina eclipsada va a emerger. Yo quiero pasar de la emergencia de la crisis a lo que emerge por la construcción. Lo positivo, lo proactivo, no lo reactivo, y fundamentalmente lo colaborativo. Los que ya están, no los tenemos que correr. Tenemos que primero ayudarlos. Y de alguna manera se irá en transición, además de depurando, renovando los recursos humanos en la política argentina. Bueno, para cerrar, esta nota que pasó mucho por la reflexión, por el pensamiento, por todo este análisis que haces vos y que, digamos, va a ser una nota muy federal porque llega, digamos, a todo el país. Ahora te voy a pedir que vos lo cierres con 2 o 3 mensajes que peguen a lo mejor más en el corazón del productor que lo ve en distintos lados, para que así como vos estás, digamos, tratando de abrir la cabeza de los porteños, cada uno en su célula, en su lugar, en su pueblo chico, haga algo. ¿Qué mensaje le dirías de acá para este 2011, para este octubre? En principio que tenemos por delante el bicentenario, porque yo creo que el del 2010 lo perdimos. Más allá del espíritu festivo, nosotros no reflexionamos nuestra revolución. Yo creo que tenemos que apelar a una revolución por evolución. No tenemos que combatir a nadie, no tenemos que confrontar con nadie. Tenemos que dar un paso más en nuestro crecimiento espiritual como nación. Llegar al 2016, y volver todos a Tucumán, y quizás volver a proclamar la independencia de la patria, ya no de los españoles, sino de nosotros mismos. Nosotros, en lugar de ser un obstáculo, tenemos una oportunidad para el país. Este es un país bendito que tiene absolutamente todo. Entonces los argentinos tenemos que querer un poco más, ver en el vecino un socio, no un adversario, esa solidaridad que tiene el campo argentino, extenderla a toda la nación, ayudarnos unos a otros y sobre todo comprometernos con millones de nuestros hermanos en la banquina del camino. Un país rico que está lleno de pobres hijos de la patria que mueren de hambre es una vergüenza para todos y no es culpa solo de los dirigentes ni de los gobiernos. Es una deuda moral y espiritual que tenemos los argentinos. Por eso usted que trabaja en la tierra, que da ese bendito pan, podamos en la justicia social, que es la equidad, vivir en la libertad que es en la ley, porque fuera de la ley somos esclavos, pero fundamentalmente hermanados como nos debemos en la fraternidad, que es que los argentinos podamos reconocer no solamente que hay un solo Padre que está en el cielo, sino que le espera de todos nosotros que nos sentemos a la misma mesa como hermanos. Fuerte. Cerramos esta nota con Sergio Bergman. Siempre es un placer y creo que nos la debíamos. Él nos acompañó mucho en todo esto del campo y usted lo ha escuchado. Yo lo recuerdo muchas veces, lo recuerdo incluso parado en Palermo en el año 2009 cuando tratábamos de seguir defendiendo un poco las causas. Así que un placer y una nota para volver a verla. Gracias, Sergio, como siempre. Por acompañarnos, como siempre. Gracias.